Mi esposa dijo, deja de intentar reemplazar a su padre. Así que dejé de pagar por lo que él debería haber pagado. No más campamentos, no más teléfonos, no más lecciones privadas. De repente, papá, se volvió difícil de contactar. Mi nombre es Alejandro. Tengo 43 años. Vivo a las afueras de Monterrey en una casa que todavía huele al sudor que derramé en ella a lo largo de los años. Una casa que pagué, remodelé, volví a pintar y reparé mientras todos los demás simplemente vivían en ella. Cuando la gente habla de familias ensambladas, usan palabras como papá extra o entrarle al quite. Lo hacen sonar noble, como si elegir criar a los hijos de otro hombre fuera una especie de mejora moral. Pero no hay gloria en ello, ni ceremonia, ni aplausos, solo largas horas, facturas que no te perdonan y cenas donde tu nombre no se menciona a menos que sea para pedir más. Conocí a Mónica cuando tenía 35 años. Ella tenía 2 hijos de su primer matrimonio, Javier, que tenía 10, y Sofía, que acababa de cumplir 8. Nunca quise ser el tipo que llega e intenta borrar la presencia de otro hombre. No necesitaba ser papá. Solo quería ser parte de algo, pertenecer. Ricardo, su padre, lo hizo fácil. Era un susurro, un fantasma con un acta de nacimiento. Llamaba en los cumpleaños, si se acordaba. Enviaba un mensaje de texto una vez cada pocos meses, tal vez enviaba una tarjeta de regalo, de esas sin saldo, de las que son rechazadas cuando tu hijo intenta usarla delante de sus amigos. Pero eso nunca le impidió firmar cada tarjeta, con amor, papá. 3 palabras vacías. Así que llené el espacio que él dejó. No de forma ruidosa, no de forma forzada, sino a fondo. Cuando Javier necesitó brackets, yo pagué. Cuando Sofía rogó por unirse a esa academia de baile carísima, yo cubrí la inscripción. Cuando quisieron celulares, elegí modelos decentes y pagué los planes mensuales sin dudarlo. Me encargué de sus cursos de verano, sus visitas al médico, sus botas de invierno, sus actividades extraescolares y sus crisis nocturnas. Todo ello en silencio. Recuerdo un invierno que se rompió el boiler y Javier tenía neumonía. Mónica estaba en el trabajo. Ricardo, como siempre, estaba inlocalizable. Sostuve a ese niño en mis brazos, lo abrigué con capas, conduje a través de la ciudad en una tormenta para conseguirle medicamentos y me senté junto a su cama durante 2 noches seguidas, revisando su fiebre cada hora. Él no lo recuerda, o elige no hacerlo. Mónica solía decirme que yo era una bendición, que traía estabilidad, que sin mí, no sabía dónde estarían. Lo decía mientras se acurrucaba a mi lado en la cama, sus dedos trazando los callos de mi mano, como si supiera el peso que yo cargaba. Pero con el tiempo, incluso su gratitud se desgastó. Sucedió lentamente. La confianza, dicen, da asco. No lo creí hasta que lo escuché en mi propia casa. Al principio, fue sutil. Javier empezó a contestar más. Ponía los ojos en blanco y pasaba rozándome en el pasillo como si yo fuera un obstáculo, no el hombre que pagó por el mandado que llevaba en la mano. Lo atribuí a que era un adolescente. Los chavos ponen a prueba los límites. Intenté no tomármelo personal. Sin embargo, la distancia de Sofía dolía más. Solía hacer dibujos de nosotros, ella y yo en el patio, yo acompañándola a la escuela. Una vez, cuando tenía 9 años, me hizo una tarjeta del Día del Padre. Me llamó su, casi papá. Esa tarjeta estuvo en mi cartera durante 4 años. Ahora apenas dice hola cuando entra por la puerta. Mónica notó los cambios, pero no los abordó. Son las hormonas, solía decir, sirviéndose vino después de un largo día. Los adolescentes son así. Pero no eran solo hormonas. Era amargura. Era resentimiento silencioso. Y echó raíces en el silencio que ella permitió. Eran pequeñas cosas que se iban acumulando. Cuando Javier publicó las fotos de su cumpleaños en Instagram, yo no salía en ni una sola, a pesar de que planeé la fiesta, preparé la comida y pagué por cada estúpida serie de luces LED que envolvía ese patio. Cuando Sofía hablaba de mis papás, en los eventos escolares, se refería a Mónica y a Ricardo, aunque Ricardo nunca había puesto un pie en el gimnasio.
Intenté no tomármelo como algo personal. Me dije una y otra vez que el amor es paciente, que un día mirarían hacia atrás y entenderían quién estuvo a su lado, quién cargó con el peso. Pero la comprensión nunca llegó, solo más distancia. Hubo una noche que no puedo olvidar. Estábamos todos sentados cenando. Yo había hecho lasaña, la favorita de Javier, aunque no me dio las gracias. Sofía estaba mirando su celular. Mónica revisaba correos electrónicos en su laptop en la mesa. Intenté iniciar una conversación, pregunté por su semana. Javier murmuró algo sobre que la escuela era aburrida. Sofía no levantó la vista. Le pregunté de nuevo, un poco más firme. Ella suspiró, fuerte y teatral. ¿Por qué te importa? Espetó. Ni siquiera eres mi verdadero padre. Mónica no se inmutó. Siguió tecleando. No la corrigió. Ni siquiera levantó la vista. Ese silencio lo dijo todo. Seguí comiendo. Bocado tras bocado. Cada tenedorada era como ceniza. No dije una palabra. No podía. Porque ¿qué habría dicho? ¿Que he estado ahí todos los días durante 8 años? ¿Que su verdadero padre no ha pagado ni un quinto en una década? ¿Que cada lección privada, cada zapatilla de baile, cada nuevo celular salió de mi cuenta? Ellos lo sabían. Simplemente no les importaba. Fue entonces cuando algo empezó a cambiar en mí. Como cuando te das cuenta de que una puerta se ha estado cerrando lentamente detrás de ti durante años y nunca lo notaste hasta que se cerró de golpe. Empecé a guardar recibos. No del tipo de papel, del tipo mental. Cada desaire, cada ofensa. Cada vez que me pedían que hiciera algo sin dar las gracias. Cada vez que Mónica miraba para otro lado. Estaba construyendo un libro de cuentas. Aún así, lo intenté. Dios me perdone, pero lo intenté. Llevé a Javier a jugar al baloncesto. Apenas habló. Me ofrecí a ayudar a Sofía a estudiar. Dijo que lo tenía controlado. Seguí pagando, seguí apareciendo, seguí fingiendo que el peso que cargaba no se hacía más pesado cada semana. Y entonces llegó el día en que escuché a Sofía hablando por teléfono con una de sus amigas. Yo caminaba por el pasillo. Su puerta estaba entreabierta. Se estaba riendo. Sí, dijo. Alejandro cree que dirige el lugar solo porque paga las cosas. Es un poco triste. Un poco triste. Me quedé allí parado mucho tiempo, lo suficiente como para escuchar el resto de la llamada. Javier se unió a ella unos minutos después. Escuché su voz. Es solo el novio de mi mamá, dijo. No nuestro papá. Ahí fue cuando algo se rompió. No de forma ruidosa, no de una vez. Fue una fractura silenciosa. Un lento cambio interno, como los cimientos de una casa que se asientan después de años de lluvia. Esa noche, se lo mencioné a Mónica. Le conté lo que había oído. Le dije con calma, sin siquiera enojo, que necesitábamos establecer límites. Que estaba cansado de ser el único que mantenía esto unido. Que si iba a seguir sacrificándome, necesitaba sentir que significaba algo. Ella ni siquiera levantó la vista de su celular. Deja de intentar reemplazar a su padre, dijo. Esas palabras fueron frías, más afiladas de lo que ella se dio cuenta. Quizás las dijo como una forma de desviar el tema. Quizás no quiso decir nada con ellas. Pero yo las sentí en lo profundo del lugar donde el amor se convierte en resentimiento. ¿Reemplazarlo a él? Él nunca estuvo aquí. No abrazó a Sofía cuando lloró hasta enfermar por una mala nota. No llevó a Javier a urgencias cuando se rompió la muñeca patinando. No esperó fuera de la escuela a medianoche a que llegara un camión de una excursión que llevaba horas de retraso. Yo sí. Yo no reemplacé nada. Yo construí todo. Esa noche, yacía en la cama junto a una mujer que había dejado de verme de verdad. Y me quedé mirando el techo hasta la mañana. No dormí. No lloré. Simplemente empecé a planificar.
No te das cuenta de cuánto das hasta que empiezas a retirarlo, pieza por pieza. Después de esa noche, dejé de pedir nada. Dejé de intentar que me entendieran. No quería que Mónica se explicara. No quería que los niños cambiaran. Solo quería ver la verdad con claridad, sin ruido, sin esperanza, sin excusas. Y una vez que dejas de tener esperanza, empiezas a darte cuenta de las cosas. Javier empezó a referirse a mí en tercera persona. No Alejandro, no papá, solo él. Como en, nos va a llevar él, o, dile que deje de hacer preguntas. Lo decía delante de Mónica, lo suficientemente alto como para doler. Ella sonreía incómodamente o fingía no haber oído. A veces me lanzaba una mirada, del tipo que suplicaba que yo fuera la mejor persona. Pero ya no me interesaba ser grande. Me interesaba ser real. Sofía hizo lo mismo a su manera, más sutil, más cruel. Empezó a pedirle a Mónica cosas que yo ya le había dado. Zapatillas de baile, formas de inscripción del curso de verano, audífonos nuevos. Mónica me repetía la petición como si yo no la hubiera cumplido ya, como si yo fuera solo otro par de manos, otra cartera con un latido. Empecé a sentirme como un extraño en una casa que llevaba mis huellas dactilares en cada pared. Un inquilino pagando la renta a una familia que había decidido que yo era invisible. Hubo un momento, un simple jueves. Nada especial. Llegué a casa temprano del trabajo. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Entré esperando el caos habitual, pero oí voces arriba. Risas, puertas entreabiertas. Subí lentamente, sin querer asustar a nadie. Fue entonces cuando los pillé. Sofía y Javier sentados en el suelo de la habitación de Javier. Celulares fuera, papeles esparcidos, planeando. Así que una vez que se hayan ido, todos pueden empezar a llegar sobre las 8:30, dijo Javier. Sofía asintió. ¿Y la comida? Pediremos pizza. Usa la tarjeta de mamá. Alejandro no tiene por qué saberlo. Me quedé quieto, con un pie en el escalón. Mónica y yo habíamos planeado un viaje de fin de semana. Solo nosotros dos. La primera vez en meses. Se suponía que los niños se quedarían en casa de su hermana, pero ahora estaba escuchando el verdadero plan. Una fiesta a nuestras espaldas, una invasión total del hogar que yo mantenía. Y peor aún, no solo me lo ocultaban a mí. Se burlaban de la idea de que yo tuviera alguna autoridad. Luego vino la frase que lo destrozó todo. Sofía miró hacia el pasillo, quizás sintió movimiento, y dijo secamente, no es como si él tuviera voz y voto. No es como si él tuviera voz y voto. Me quedé allí un minuto entero, inmóvil. No los confronté. No irrumpí en la habitación gritando. Me di la vuelta, bajé las escaleras y me senté en la mesa de la cocina. Me quedé mirando el frutero, plátanos demasiado maduros, una pera medio podrida, y dejé que el silencio creciera en mi pecho. Tenían razón. Yo no tenía voz y voto. ¿Y la peor parte? Yo los había entrenado para creerlo. Porque pagaba en silencio. Daba constantemente. Absorbía insulto tras insulto con la paciencia de un monje, pensando que un día valdría la pena. Pensando que el amor de verdad, significaba sacrificio sin expectativas. Pero el amor sin respeto es adoración. Y la adoración en esta casa se había convertido en servidumbre. Me había dicho a mí mismo durante años que estaba construyendo algo. Pero lo que realmente estaba haciendo era financiar la fantasía de otra persona. La idea de que una familia podía existir sin reconocimiento, que yo podía ser útil sin ser visto. Esa noche, supe que no era parte de su familia. Era el andamio que la sostenía. Así que tomé una decisión en silencio. No más lecciones privadas de baile. No más celulares nuevos. No más ayuda financiera no solicitada. Si Ricardo, el padre mítico que vivía en recuerdos borrosos e historias de segunda mano, quería ser un héroe, podía empezar a pagar por el disfraz. A la mañana siguiente, me fui a trabajar como de costumbre. Le di un beso a Mónica en la mejilla.
No me preguntó por qué estaba tan callado. Nunca lo hacía. Pero esa noche, empecé a desmantelar las cosas. Primero, las transferencias automáticas. El estudio de baile de Sofía, cancelado. Los pagos de las clases particulares de Javier, cancelados. La cuenta compartida de Amazon, cerrada. La recarga mensual para sus celulares, desaparecida. Miré la pantalla mientras llegaban las confirmaciones, una por una, como fichas de dominó cayendo en cámara lenta. Luego reuní la documentación, recibos, formularios escolares, documentos de inscripción deportiva. Creé 2 pilas ordenadas. Una para Javier, una para Sofía. Cada factura que había pagado, cada documento que Ricardo debería haber firmado pero no lo hizo. Un libro de cuentas de presencia, un registro del hombre invisible que había sido. Ese domingo por la mañana, me desperté temprano. Preparé café, freí huevos, puse la mesa como si fuera cualquier otra mañana. Mónica bajó en bata. Sonrió. Gracias por hacer el desayuno. Asentí. Tenemos que hablar. Se sentó. Javier y Sofía todavía estaban arriba. No levanté la voz. No acusé. Simplemente lo expuse. Los oí planeando la fiesta. Oí lo que dijo Sofía. Que no tengo voz y voto. Mónica parpadeó. Lentamente. Hablaré con ellos. No, no lo hagas. He terminado de hablar. Abrió la boca. No la dejé hablar. He cargado con esta familia durante 8 años. He pagado por todo, lo he dado todo, y aún así me tratan como a un invitado en mi propia casa. Te quedaste al margen. Dejaste que sucediera. Así que, he terminado. Se inclinó hacia adelante, de repente alerta. ¿Terminado con qué, exactamente? Los voy a llevar a casa de Ricardo. Los ojos de Mónica se entrecerraron. ¿No hablas en serio? Hablo totalmente en serio. Se puso de pie, con la voz en aumento. No puedes simplemente. No estoy pidiendo permiso. Si esta no es mi casa, si no tengo voz y voto aquí, entonces no seguiré fingiendo que sí. Deja que su padre tome el relevo. Deja que él averigüe qué marca de pasta de dientes usa Sofía o qué libros de texto necesita Javier todavía. He terminado de llenar su ausencia mientras me dicen que no importo. Me miró fijamente durante mucho tiempo, esperando que cediera. No lo hice. El resto sucedió rápidamente. Subí las escaleras. Toqué una vez, no esperé respuesta. Entré con cajas de cartón y bolsas de lona vacías. Javier me miró, con los ojos muy abiertos. ¿Qué estás haciendo? Haciendo las maletas. ¿Para quién? Para los dos. Sofía apareció detrás de mí en el pasillo. Es una especie de broma. Me volví hacia ella. No, es una transferencia de responsabilidad. Mónica me siguió. Empezó a discutir de nuevo, pero su voz vaciló cuando vio la expresión de mi cara. No estaba enojado. Estaba acabado. Protestaron, por supuesto. Javier intentó tomárselo a broma. Sofía me llamó loco. Mónica suplicó, pero no me moví. Hice sus maletas, cada prenda de ropa que había comprado, cada cargador, cada artículo con un recibo que se remontara a mí. Luego conduje. La casa de Ricardo era una broma. Un departamento de una recámara en el segundo piso de un edificio en ruinas con la pintura de la fachada desconchada. Abrió la puerta en pants y confundido, parpadeando como si alguien lo hubiera despertado de un sueño. No le di tiempo a pensar. Son tuyos. He hecho mi parte. Si no soy nadie aquí, entonces es hora de que alguien más le entre al quite. Intentó objetar. Dijo que no estaba preparado. Dijo que no tenía el espacio, la comida, el dinero. Me encogí de hombros. Bienvenido a la paternidad. Los dejé allí en su sofá roto, junto a un refrigerador vacío y una pila de correos sin abrir. Javier me miró como si le hubiera dado un puñetazo.
Sofía parecía que quería llorar pero no sabía cómo. Mónica no vino. Se quedó en casa, caminando de un lado a otro, enviando mensajes de texto, llamando. Yo no contesté. Los primeros días fueron silenciosos. Nadie dijo nada. Nadie se disculpó. Solo silencio, del tipo que perdura como el humo después de un incendio. Pero luego empezaron los mensajes. Javier, fui un tonto. ¿Podemos hablar? Sofía, lo siento. Te echo de menos. No me di cuenta de todo lo que hacías. Incluso Mónica, que se había mantenido al margen durante tanto tiempo, finalmente admitió lo que yo ya sabía. Había dejado que la falta de respeto continuara sin control. Había dejado que me convirtiera en un extraño en mi propia casa. Pero para entonces, el daño estaba hecho. Pensé que sentiría alivio, una especie de victoria silenciosa. Imaginé que dormiría mejor con la casa finalmente en silencio. Sin portazos, sin respuestas impertinentes en la cena. Sin ser ignorado en el lugar que construí con mis propias manos. Pero la paz no siempre llega cuando la esperas. A veces camina lentamente. A veces espera hasta que has sangrado lo suficiente como para merecerla. Durante los 2 primeros días, la casa se sintió hueca. No vacía, hueca, como si algo hubiera sido arrancado de las paredes. No había audífonos en la encimera. No había zapatos tirados en el pasillo. No había cartones de leche a medio terminar en el refri. Solo espacio, quieto y pesado. Mónica se movía por las habitaciones como una mujer que intenta no perturbar el aire. No durmió mucho. Yo tampoco. Hablamos, pero solo lo esencial, dónde estaba el correo, a qué hora venía el del agua. Nada más profundo, nada real. Luego empezaron las llamadas. Javier llamó 2 veces la primera semana. Una a ella, una a mí. Dejé que sonara. Dejó un mensaje de voz. Oye, ¿solo? No pensé que realmente lo harías. Pensé que solo estabas enojado. ¿Podemos hablar, por favor? Sofía envió mensajes de texto, no muy largos. Solo lo suficiente para comprobar si la línea seguía abierta. Lo siento. Lo digo en serio. No me di cuenta de que sería así. Pero tampoco le contesté. Necesitaba que se sentaran en ello, que respiraran el aire de las consecuencias. Ricardo, por otro lado, no contestó a nada. Su celular estaba apagado más tiempo del que estaba encendido. Mónica lo llamó la segunda noche, con la voz susurrante en la cocina. Yo estaba en el pasillo, fuera de la vista pero lo suficientemente cerca para oír. Dijiste que podías manejarlo. Dijiste. No, no me importan tus horas de trabajo. Son tus hijos. ¿Crees que yo puedo simplemente? No, escúchame tú. Has tenido años de silencio. Es tu turno. Colgó con lágrimas en las mejillas y no dio explicaciones. No era necesario. Los niños le enviaban mensajes constantemente. Quejas, súplicas, culpa pasiva. Mónica intentaba mantener la calma, les decía que tuvieran paciencia, que las cosas se estaban arreglando. Pero la verdad era que nada se estaba arreglando. Estaban atrapados en el departamento de Ricardo. Sin despensa, sin estructura, sin un segundo cuarto. Javier dormía en un sofá que se hundía por el medio. Sofía no tenía su propio closet, y mucho menos un lugar para estirarse. Pasaron de la estabilidad al caos de la noche a la mañana. Pero no era solo la comodidad lo que echaban de menos. Los sistemas habían desaparecido. El dinero que yo proporcionaba, el salvavidas que nunca vieron pero en el que siempre confiaron, había sido cortado. Las clases particulares de Javier se detuvieron. Los datos del celular de Sofía se agotaron. No había ropa nueva, ni quien los llevara a casa de amigos, ni actualizaciones de sus aplicaciones o suscripciones. Las cosas que hacían que sus vidas funcionaran silenciosamente en segundo plano habían desaparecido. Y ahora lo sentían. No con drama, no con ira. Con necesidad.
Para la segunda semana, los mensajes cambiaron. Javier, no lo dije con la intención que sonó. Sé que estuviste ahí. Sé que ayudaste. Sofía, ¿puedo volver a casa, por favor? Mónica me trajo el celular una noche. No dijo nada al principio, solo me lo tendió. Leí la conversación. Líneas de arrepentimiento. No poesía, no una disculpa hermosa y coreografiada, solo necesidad humana en bruto. El tipo de cosas que los chavos solo dicen cuando el mundo a su alrededor empieza a encogerse. Se lo devolví. Necesitan quedarse más tiempo. Me miró. Me miró de verdad. ¿Cuánto tiempo? Hasta que entiendan la diferencia entre ser cuidado y tener derecho a ello. Suspiró, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Esa mesa, la que construí con mis propias herramientas, lijé durante días, teñí a mano. Fue lo primero que hice en esta casa. Un símbolo en aquel entonces. Ahora era solo un mueble. Debería haber dicho algo antes, admitió. Lo dejé pasar. Dejaste que escupieran a la única persona que se presentó. No discutió. Empezó a hacerlo, lo vi en su cara, pero luego se lo tragó. Y ese silencio, por una vez, fue algo parecido al respeto. Tercera semana, las grietas se ensancharon. Javier llamó llorando. Sofía envió un mensaje de voz que no me atreví a abrir. Mónica se sentó en el cuarto mirando su pantalla, tratando de decidir qué hacer. La oí susurrar, no pensé que llegaría tan lejos. Pero tenía que hacerlo. Tenía que llegar tan lejos porque durante años, yo no lo permití. Atrapé cada caída antes de que ocurriera. Pagué cada factura antes de que venciera. Absorbí cada insulto antes de que aterrizara. Y por eso, pensaron que el mundo funcionaba así, que podía ser cruel y aún así ser sostenido. No más. Luego vinieron las llamadas de la escuela. El director llamó a Mónica. Javier no había entregado su proyecto. Sofía había faltado a algunas tareas. Llegaba tarde a clase. Javier le había contestado mal a un profesor. Mónica entró en pánico. Quería ir a recogerlos, traerlos a casa. Dije que no. Se están ahogando, dijo ella. Están aprendiendo a nadar. Me odió por ello durante un día, quizás 2. Pero debajo de la ira, creo que ella lo sabía. Y entonces, un sábado, aparecieron. No con maletas, no con gritos. No entraron a la fuerza, no dieron portazos, no exigieron nada. Tocaron el timbre. Abrí. Javier llevaba una sudadera que le quedaba demasiado grande. Sofía tenía ojeras. Detrás de ellos, ni rastro de Ricardo, solo un Didi esperando en la banqueta. Javier habló primero. ¿Podemos hablar? Los miré larga y fijamente, luego me hice a un lado. Nos sentamos en la mesa de la cocina. No empezaron con excusas. Eso me sorprendió. Nada de, no lo entiendes. Nada de, pero estaba enojado. Solo silencio. Luego Sofía, en voz baja. No quise decir lo que dije. Estaba siendo estúpida. Javier añadió, no lo vimos. No de verdad. Pensamos. No sé qué pensamos. No hablé durante un rato. Dejé que se cocinaran en el peso de ello. Quería ver si saldrían corriendo, si el silencio los asustaría. No lo hizo. Se quedaron quietos, con la cabeza gacha. Así que empecé a hablar. Les conté todo lo que nunca se molestaron en ver. Las horas, las facturas, las noches que me quedé despierto arreglando cosas mientras dormían. Las veces que los defendí ante profesores, entrenadores, Mónica. Los años que pasé siendo su red de seguridad, y como todo eso no significó nada cuando pusieron los ojos en blanco y me descartaron como a un profesor sustituto. No grité. No los hice sentir culpables. Simplemente lo expuse, de forma clara y brutal. Al final, la voz de Javier temblaba. No sabía cuánto de eso eras tú.
Sofía estaba llorando. No pidieron volver a casa esa noche. Eso también me sorprendió. Javier dijo, nos estamos quedando con mi tía Laura ahora hasta que resolvamos las cosas. Asentí. Eso está bien. Mónica llegó a casa más tarde. Le conté lo que pasó. No lloró, solo se sentó en el sofá conmigo, mirando la pantalla apagada de la televisión. Ninguno de los dos dijo mucho, pero algo en el aire había cambiado. Por primera vez en meses, no sentí que estaba solo. Esa semana, Mónica y yo tuvimos nuestra primera conversación real en mucho tiempo. No sobre los niños, sobre nosotros. Dejé de defenderte, dijo. En algún punto del camino, simplemente dejé que sucediera. No respondí. No era necesario. Pensé que mantener la paz significaba dejarlo pasar. Pero lo único que hice fue enseñarles que eras desechable. Hubo un largo silencio. Luego preguntó, ¿todavía quieres ser parte de esto? Y esa fue la primera pregunta honesta que alguien en esa casa me había hecho en años. Le dije la verdad. Quiero ser respetado. Si eso viene con esta familia, entonces sí. Si no, entonces no. No resolvimos nada esa noche, pero empezamos algo. Al día siguiente, recibí un mensaje de Javier. No una súplica, no un intento de hacerme sentir culpable. Solo, gracias por hablar con nosotros. Estoy empezando a entenderlo. Sofía también envió uno. Quiero hacerlo mejor si me dejas. Y por primera vez, no me sentí como un hombre luchando por un lugar en la casa de otra persona. Me sentí como alguien cuya ausencia finalmente se había hecho sentir. Es extraño lo silenciosas que se vuelven las cosas después de que termina la tormenta. No pacíficas, no al principio, solo silenciosas. El tipo de silencio que sigue a una larga discusión o a un funeral. Un silencio que no consuela, solo te recuerda que algo ha cambiado. Así se sentía la casa después de que Javier y Sofía se fueran. Mónica se movía de manera diferente. Ya no llenaba el aire de excusas. No más, son solo niños, o, no lo dicen en serio. Se le habían acabado las formas de justificar su crueldad. Ahora simplemente la cargaba, como yo había cargado todo lo demás. La observé ajustarse a ese peso, no por venganza, no para castigarla, solo porque era hora de que supiera lo que significaba sostener algo frágil sin dejarlo caer. Los niños se quedaron con Laura, la hermana de Mónica. No era ideal, pero era mejor que la casa de Ricardo. Nunca pregunté cómo llegaron allí. Supuse que Mónica lo recogió una vez que se dio cuenta de que Ricardo no iba a ser ninguna solución. Ese era su lío que resolver, no el mío. Algunas noches la oía hablar por teléfono con ellos. Conversaciones susurradas detrás de la puerta del cuarto. Nunca pregunté qué se decía. Ella nunca lo ofreció. Ese silencio también formaba parte del nuevo acuerdo. 3 semanas después de que vinieran a la casa y se sentaran en la mesa de la cocina como extraños pidiendo permiso para ser escuchados, recibí una carta. No un mensaje de texto, no un correo electrónico, una hoja doblada de papel de cuaderno de rayas en un sobre sencillo. Era de Sofía. La letra era desordenada, apresurada, pero era la suya. La reconocí de los avisos escolares, de las tarjetas de Navidad que había hecho años atrás. Dentro, escribió, dije cosas que no eran justas. Pensé que estar enojada me daba derecho a decir cualquier cosa. No entendía lo que significaba ser sostenida por alguien que nunca te dejó caer. Ahora lo entiendo. Echo de menos la casa. Echo de menos las cenas. Te echo de menos. Esa carta permaneció en mi buró durante días. No respondí. No sabía cómo. ¿Qué podría decir que no sonara a victoria o condescendencia? No se trataba de tener razón. Había tenido razón durante años y no había hecho ninguna diferencia. Así que guardé la carta, una pequeña prueba de que no lo había imaginado todo, de que no estaba loco, de que el amor que di no se desvaneció en el vacío. Unos días después, Javier volvió a enviar un mensaje de texto. Me preguntó si podía reunirse conmigo.
Solo yo. Sin Mónica, sin Sofía. Nos encontramos en un café cerca de la biblioteca. Terreno neutral. Lo suficientemente público como para evitar dramas, lo suficientemente privado para palabras reales. Él ya estaba allí cuando llegué. Sudadera con capucha, gorra, jugueteando con su celular. No levantó la vista hasta que me senté. Durante unos minutos, no dijimos nada. Luego, en voz baja, no te merecías eso. No le pedí que aclarara. Simplemente dejé que siguiera. Dije algunas cosas que desearía poder retirar. Creo que solo. Pensé que siempre estarías ahí sin importar qué, como si fuera automático. Levantó la vista entonces. Sus ojos ya no estaban enojados, solo cansados. No sabía lo que te costaba. Bebí un sorbo de mi café. Ese es el problema, Javier. No se suponía que supieras el costo. Ese era el trato. Yo protejo, tú creces. Pero ese trato solo funciona cuando hay respeto. Sin él, todo se pudre. Asintió lentamente. Ahora lo entiendo. Estudié su rostro. La redondez se había ido. El adolescente se había desvanecido. Lo que quedaba era un chico dándose cuenta de que el andamio tenía sentimientos, que el hombre que estaba en las sombras tenía sangre bajo la piel. Metió la mano en el bolsillo, sacó una página doblada. No me la entregó de inmediato, solo la miró, y luego a mí. He estado escribiendo sobre esto para la escuela. Como un ensayo sobre lo que significa tener más de un tipo de padre. No pedí leerlo. No lo necesitaba. El gesto fue suficiente. Cuando nos levantamos para irnos, dudó. Quiero volver, dijo. No porque extrañe las cosas, sino porque extrañaba la casa cuando se sentía como un hogar. Esa frase se quedó conmigo durante días. No le di una respuesta, solo le dije que necesitaba tiempo. Cuando llegué a casa, Mónica estaba en la cocina. ¿Se puso en contacto, verdad?, preguntó. Asentí. Ha estado intentándolo. También Sofía. No son los mismos. La miré. Yo tampoco soy el mismo. Esa noche, nos sentamos en la mesa de la cocina de nuevo. Misma mesa, mismas sillas, diferente energía. He estado pensando, le dije. Quiero redactar algo oficial. Sobre el dinero, sobre los límites. No quiero seguir jugando al financiero invisible. Mónica pareció sorprendida, no ofendida, sorprendida, como si no hubiera considerado la idea de que yo pudiera querer un contrato. ¿Quieres que te devuelvan el dinero?, preguntó con cuidado. Negué con la cabeza. No. Quiero que vean que no soy gratis, que lo que doy tiene valor. Que no soy un hombre al que se puede ignorar hasta que llega el recibo del teléfono. Asintió lentamente. De acuerdo. ¿Y tú?, añadí. Tienes que hablar cuando crucen la línea. No seré el único que luche por mi lugar aquí. Su silencio me lo dijo todo. Debería haber hecho eso antes, susurró. Simplemente no sabía cómo. ¿Sabías cómo? Simplemente no querías la pelea. No discutió. Por primera vez, vi algo que no había visto en años. Remordimiento. No pánico, no miedo, solo esa conciencia lenta y dolorosa que llega cuando la persona que amas deja de absorber el daño por ti. No decidimos nada esa noche, pero algo cambió. Más tarde esa semana, los niños vinieron juntos. Sin maletas, sin suposiciones, solo dos adolescentes de pie en un porche que solían llamar hogar. Javier habló primero. No estamos aquí para mudarnos, solo para dar las gracias. Sofía siguió. Y para pedir perdón. Mónica estaba a mi lado. Su presencia decía más que sus palabras. Los dejé entrar. Nos sentamos, no en la mesa de la cocina estatime, sino en la sala. Sin roles, sin juegos de autoridad, solo personas tratando de reparar una fractura. Les dije lo que le dije a Mónica, que si esto iba a funcionar de nuevo, habría reglas,
límites, esfuerzo mutuo. Ya no estoy aquí para comprar respeto, dije. Estoy aquí para ser visto. Si no pueden hacer eso, no pidan lo que viene con ello. Ambos asintieron. Sofía preguntó si podíamos empezar de nuevo. No desde cero, solo desde donde se rompieron las cosas. Dije que podíamos intentarlo. Eso fue hace semanas. Ahora la casa se siente diferente. No curada, no completa, solo diferente. Y eso es suficiente. Javier ayuda a limpiar después de la cena. Sofía empezó a invitarme de nuevo a sus presentaciones de baile. Mónica habla cuando las cosas se tuercen. Ya no deja que el silencio cargue con el peso. Sigo pagando cosas, pero ahora hay conversaciones. Ahora hay reconocimiento. Todavía hay momentos en que se deslizan, cuando Javier se olvida de dar las gracias o cuando Sofía pone los ojos en blanco un poco más de la cuenta. Pero son momentos, no patrones. Y cuando sucede, hablo. Trazo la línea de nuevo, y ellos retroceden porque ahora conocen el costo de cruzarla. Pienso a menudo en esa frase, la que Sofía dijo sin pensar, no es como si él tuviera voz y voto. Esas palabras viven en mí, ya no como una herida, sino como una advertencia. Me recordaron a la persona en la que me convertí en esta casa. El hombre que lo cargaba todo y no recibía nada. El que cambió su dignidad por la ilusión de la paz. Nunca más. Así que aquí es donde los dejo con una pregunta. No solo para los padres, no solo para los padrastros, para cualquiera que da y da en silencio, esperando que solo el amor les gane su lugar. ¿Qué haces cuando las personas a las que sostienes olvidan tu peso? ¿Sigues levantándolas, o las dejas caer y ves si te buscan en la caída? ¿Estuve equivocado, o finalmente tuve razón al hacerles sentir la ausencia de lo que nunca vieron?